El patrón de la tarde por la Bacana 105.9, aprovechando nuestra plataforma Zoom. Vamos a conversar, estando él en la capital, con el arquitecto Andrés Navarro. Ya ustedes deben recordarlo muy bien. Fue ministro de Relaciones Exteriores, fue ministro de Educación. Es miembro del comité político del PLD y está trabajando también en la campaña del candidato presidencial del PLD. Así es que bienvenido, distinguido Andrés Navarro, bienvenido al patrón de la tarde. Bueno, buenas tardes a todo el Cibao. Para mí es un gusto estar con ustedes aquí. Jaime Tomás, muchísimas gracias. Y un saludo muy especial a todo el equipo aquí del patrón de la tarde. Así es. Por más que uno quiera tratar el tema solo de coronavirus, estamos en un momento político. Habrá elecciones presidenciales y congresionales en el mes de julio, a principios de julio, quiere decir prácticamente en mayo. Y hay opiniones diversas sobre si hablar de política o solo hablar de coronavirus. ¿Cuál es su opinión usted como político? Bueno, lo primero es que en mi condición de político debo estar claro, y como parte del comité político del PLD, en que la prioridad país ahora mismo es el manejo, la gestión inteligente de la crisis sanitaria del coronavirus. Y eso es lo que explica el nivel de respuesta que ha podido dar el gobierno y en el marco del conjunto de figuras que están actuando también apoyando al gobierno, se ha destacado la figura de Gonzalo Castillo, nuestro candidato presidencial. Pero lo fundamental ha sido que más que campaña electoral como tal, el centro de atención, de actuación, ha sido precisamente el manejo de la gestión de la crisis sanitaria. Y por otro lado, pues de alguna manera hacer conciencia en la población de la importancia que tiene el que sea la otra cara de la moneda para que seamos eficientes. No es posible, por más eficiente que sea un gobierno, pueda manejar adecuadamente una situación de esta naturaleza si no tiene una población que le corresponda. Y hemos visto en su gran mayoría que el pueblo dominicano está respondiendo adecuadamente. Bien. ¿Quién quiere preguntar ahora? Juan. Bonilla. Saludos, arquitecto. Hola, Juan, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Bien, bien, un gusto. Arquitecto, ha habido un debate en el país en torno a la forma en que el gobierno está gerenciando esta crisis. Es decir, cómo nos estamos manejando frente a la expansión del coronavirus, del COVID-19. Sí. ¿Ustedes realmente creen que el gobierno se está manejando bien? Porque hay aprehensión en la opinión pública. Sí, bueno, realmente en mi condición de miembro del comité político, pues de repente no soy del sector, del grupo, que pueda dar más fe ante la opinión pública de la eficiencia del gobierno. Debe ser el mismo pueblo dominicano que se exprese, y ya lo ha estado haciendo. Y además los organismos internacionales. Sin duda, la República Dominicana hoy está en el marco de la evaluación que han hecho los organismos internacionales y especialmente la Organización Mundial de la Salud y la Panamericana, entre los 10 países que mejor han estado manejando la crisis sanitaria. Y por otro lado, hemos visto en todos los sondeos que hace tanto el sector oficial como la oposición, que más del 80% de la población se siente satisfecha del nivel de respuesta que ha dado la República Dominicana, en este caso el gobierno dominicano. De hecho, cuando se hacen los sondeos, los indicadores que generan más preocupación en la población es el comportamiento de un sector de la población que es minoritario, pero que todavía no ha asimilado en su justa medida la necesidad de respetar el protocolo y las normas establecidas. Así que nosotros nos sentimos no solamente satisfechos, sino orgullosos en nuestra condición de Partido de la Liberación Dominicana del gran manejo, el manejo adecuado
y fuera de coyuntura electoral que ha estado dando el presidente Danilo Medina? Yussi de Vares, pregunte ahora. Oh, Nelson está retando ahí hace un momento. Sí, Oye, muchas gracias, Yussi. Arquitecto, buenas tardes. Hola, Mire, hola, Nelson. Realmente la Iglesia Católica y muchas instituciones han hecho muchas críticas con relación al capital político que se le ha querido sacar a la crisis del coronavirus. Y se ha visto, por ejemplo, muy claro cómo ha estado un pugilato entre Gonzalo Castillo y el candidato Luis Abinader, a ver cuál aporta más, cuál apoya más, y desde luego que están buscando un capital político. Y hemos visto en ocasiones que el presidente Danilo Medina inclusive ha cedido todo el espacio a Gonzalo Castillo para que se destaque. O sea, desde el PLD y el gobierno se le está dando apoyo para que tenga alguna ganancia política en este proceso. Nelson, esas pueden ser percepciones e interpretaciones, pero lo que vemos en el día a día es, lo primero, a un hombre como Gonzalo Castillo que se ha centrado en dar todo el apoyo, no solamente desde su capacidad como candidato y de los fondos de campaña, sino también de su condición de empresario y los fondos de su grupo empresarial. Ahora bien, señores, seamos claros y sinceros. No podemos enajenarnos de una coyuntura que es propia de la República Dominicana. Esta pandemia llegó a la República Dominicana, a diferencia de otros países, en tiempo de campaña electoral. Incluso en una campaña y en una situación electoral increíblemente delicada. ¿Qué es lo que ha hecho Gonzalo? Lo que ha hecho es salir desde el primer día a la calle a ayudar a la gente. Si alguien interpreta eso, que le va a brindar un capital político, sí, ¿y cómo vamos a poder negarlo? Las buenas prácticas de los políticos siempre le generan un balance positivo. Y eso es lo clave, lo que debe entender la gente, que el balance positivo como político que tú puedas alcanzar, lo alcances en buena lid, haciendo, trabajando, no generando campaña negativa y falsedades sobre otros. Entonces, hoy en día, el drama de los candidatos del país es que se avecinan unas elecciones que ya se fijaron fecha para el 5 de julio, que no es lejos, es relativamente cerca, en un nivel de restricción donde tú no puedes hacer campaña política tradicional. Y qué bueno, de repente esta pandemia nos está enseñando que sí es posible hacer la política de manera distinta, invirtiendo el dinero en la gente, el que tú cantas en la campaña. Fíjense cómo al principio del proceso, cuando Gonzalo salió a las calles a ayudar a la gente, con recursos de campaña y con sus propios recursos, fue atacado por la oposición política de que estaba haciendo campaña electoral. Sin embargo, ¿en qué están todos hoy? Todos están detrás de Gonzalo Castillo. ¿Por qué razón? Porque sin duda lo que puede ver el pueblo dominicano es que te estás escondiendo para que no digan que estás haciendo campaña. ¿Ustedes creen que el pueblo lo va a evaluar eso adecuadamente? No, al contrario. Hoy más que nunca, si los políticos hemos estado invirtiendo tanto dinero en campaña electoral, cosa que se ha ido criticando a medida que hemos avanzado en la democracia, hoy la gente ve que un político, Gonzalo Castillo, está invirtiendo el dinero de campaña que había captado, en vez de tenerlo guardado por ahí, esperando hacer publicidad simple y llanamente, lo está invirtiendo en las necesidades de la gente. De manera es que yo te digo, Nelson, más que avergonzarnos, preocuparnos, más allá de esas críticas que puedan venir de sectores que tengan ese tipo de percepción, el Partido de la Liberación Dominicana y su candidato Gonzalo Castillo no se van a distraer atendiendo ni falsas informaciones ni interpretaciones particulares, sino nuestra atención es el pueblo dominicano. Y de cara a las elecciones, claro que tenemos que prepararnos, es nuestra responsabilidad. De forma que haciéndolo bien, sin instrumentalizar a las personas ni el drama que se está viviendo, Gonzalo Castillo
está cada vez más convirtiéndose en un sujeto de confianza, especialmente para los momentos más difíciles que se le puedan presentar a la República Dominicana. Para seguir con las percepciones, arquitecto, Sí, ¿usted cree que a todo el que quiere ayudar le están dando la misma oportunidad en el gobierno que a Gonzalo? Porque hay quien, bueno, porque hemos visto acciones que no ha sido fácil poder ayudar en este proceso. No, Nelson, eso han sido de alguna manera justificaciones que han usado algunas figuras de la oposición. Okay. ¿Por qué? Porque una cosa es que usted diga que va a traer tal cantidad de ayuda y que le pida al gobierno que le dé las facilidades y después que le abren la puerta y le dan las facilidades, resulta que esa cantidad de ayuda no llega y hace unas explicaciones de otras razones que nada tienen que ver con el gobierno dominicano. Muy por el contrario, el gobierno lo que ha exhibido es apertura para todos los sectores, sectores religiosos, sector empresarial, agencias internacionales que han querido colaborar de manera sincera y ha abierto las puertas porque esto no es un problema nada más del gobierno dominicano, es de toda la nación dominicana, Nelson. Entonces, ¿cómo puede hacer el gobierno que la oposición realmente asuma una actitud constructiva y de apoyo? Si eso depende fundamentalmente de la oposición, porque apertura, miren, el Ministerio de Salud Pública, encabezado por su ministro Sánchez Cárdenas, ha tenido las puertas abiertas para todo lo que se pueda hacer colaboración, ayuda. El ministro Gustavo Montalvo, que encabeza la comisión de alto nivel, igualmente, han sido todos los sectores. Fíjense y dense cuenta que ningún sector del país se ha quejado de que haya tenido algún tipo de obstáculo para poder colaborar. Pero a casualidad, solamente Luis Abinader, el PRM, es el que se queja de eso. Pero qué casualidad. Y cuando vamos a la hora de la verdad, lo que han dicho que tenían disponible ya para aportar, resulta que no ha estado. Y por otro lado, Nelson, hay que acordarse que también en el Estado hay procedimientos, hay protocolos que hay que respetar. De manera que la actitud de nuestro gobierno ha sido de apertura y si todavía hay actitud de colaborar, como lo hemos visto, que algunas de las colaboraciones que han sido reales la han podido materializar, entonces las puertas estarán abiertas siempre. Juan Bonilla, ¿quieres preguntar? Voy. José, sí. Arquitecto, buenas tardes. Ahora sí. Hay sectores de su partido, incluso legisladores, que han estado abogando por la búsqueda de un resquicio legal, de manera que el presidente actual de la República se mantenga por encima del tiempo establecido. ¿Usted se inscribe en cuál de las vertientes? No, José. ¿En esa área o no? Sí, José, pero no es yo sé que tú lo expresas porque es lo que han estado planteando el presidente del PRM, Paliza, y algunos sujetos de la oposición, queriendo vender ya otra información falsa de que de sectores oficiales hay el interés de que el mandato se extienda más allá. Ya el gobierno habló oficialmente por un vocero autorizado, diciendo que el presidente Danilo Medina no va a estar más allá del 16 de agosto próximo. No importa la coyuntura que se dé, si haya cambio o no haya cambio de la Constitución, si hay elecciones o no hay elecciones, ya esa posición ha quedado debidamente aclarada de parte del sector oficial. Sin embargo, esta gente, con una oposición ciega, desenfrenada y con un nivel de desesperación que no se justifica, no se cansan, no se paran un solo segundo de ver alguna oportunidad para generar una falsa información o una interpretación amañada
Una cosa es que hayan juristas que, como es legítimo, están batiendo múltiples opciones, y otra cosa es que ellos quieran imputar algunas de esas posiciones que son personales y profesionales al sector oficial. Muy por el contrario, a diferencia del PRM, que no tuvo ni la madurez, ni la gallardía, ni el valor de asentar una posición pública cuando la Junta Central Electoral dio un plazo para que opinaran sobre la posposición de las elecciones, sino que inventaron con fábulas razones innecesarias para no dar ninguna opinión y ahora estar de manos libres irresponsablemente opinando lo que sea. El PLD estableció una posición. La posición nuestra en ese momento es, primero, que las elecciones, si había que postergarla, el PLD estaba de acuerdo. Segundo, que cualquier postergación tenía que garantizar un nuevo presidente y vicepresidente electos para el 16 de agosto. Eso lo dijo escrito el PLD. Y tercero, que las fechas específicas para celebrar las elecciones debían establecerse en función a la capacidad que tuviera la Junta en términos de cronograma electoral para estar listas en esa fecha. De manera que cuando la Junta estableció el 5 como primera convocatoria de elecciones, 5 de julio, el PLD ha estado conteste con eso. Sin embargo, el PRM nunca, de manera cobarde, estableció una posición. Quiso escudarse. ¿Sabes detrás de quiénes se escondieron? De epidemiólogos, de médicos, de especialistas que ellos iban a consultar. Y ahora son capaces de imputarle al gobierno, que es el sector que está auspiciando que no se den las elecciones. Muy por el contrario. De manera que estas verdades las conoce el pueblo dominicano porque están por escrita, más allá de cualquier tipo de intento de denuncia que quiera hacer un dirigente del PRM. Juan Bonilla. Sí. Esta es una percepción que yo tengo. Vamos a ver si usted se puede referir a ella. Desde el principio de esta crisis sanitaria, el Partido de la Liberación Dominicana como que se ha recogido un poco como organización política. Sin embargo, yo lo que he percibido es que el PLD jugó a que la oposición se desesperara. Y entonces ahora uno ve a un Luis Abinader impaciente, tratando de competir con el gobierno y cometiendo muchísimos errores. ¿Eso fue una estrategia del Partido de la Liberación Dominicana o fue que ustedes realmente no quisieron involucrarse y dejar al gobierno que manejara la crisis? Porque sí, ahora resulta que ustedes están cosechando los errores que está cometiendo la oposición. Mira, Juan, ¿qué es lo que ha pasado? Hay que recordar que el PLD es el partido oficialista. Nosotros tenemos una relación como partido, una relación orgánica con el gobierno, como es natural. En este momento de crisis sanitaria, el PLD debe dejar el liderazgo al gobierno en el manejo de la crisis y dedicarse es a apoyar las iniciativas del gobierno en todo el territorio nacional, de bajo perfil, porque también nuestro candidato ha encabezado esta cruzada que desde el sector político, en este caso desde el PLD, debe asumirse. Entonces, nuestra organización como tal ha mantenido un bajo perfil per se. Sin embargo, un alto perfil en el apoyo en toda la estructura de las comunidades para que el gobierno pueda hacer el mejor de los desempeños, como todo el país ha sido testigo, lo ha hecho. Y nuestro candidato, Gonzalo, con los fondos de campaña y también gran parte de los fondos de su grupo empresarial, ha estado todo el tiempo activo. De manera que no ha sido una estrategia para tratar de opacar a la oposición.
Porque la oposición en este momento a nosotros no nos preocupa. A nosotros nos preocupa es la suerte del pueblo dominicano. Y por eso Gonzalo, fíjense que Gonzalo no le ha respondido ninguna de las falacias, de las mentiras, de las falsedades que han imputado contra él, porque está dedicado al pueblo dominicano. Y el presidente, sus funcionarios, se han manejado con un nivel de altura, a pesar del acoso a que ha sido sometido por parte de la oposición y algunos grupos de la sociedad dominicana. De forma Arquitecto, que esta es la explicación de por qué el PLD se ha manejado de esa manera. arquitecto, en su intervención, usted ha mencionado 16 veces al PRM, Así 11 veces a Luis Abinader, 7 veces a Gonzalo Castillo, y Sí. el PLD lo ha mencionado 3 veces. ¿Qué Sí. indica eso, arquitecto? Eso indica una percepción que tengo, Ajá, que sí. tienen una gran preocupación con Luis Abinader y el PRM. ¿Será así o es percepción? No, Nelson, es que yo soy muy respetuoso de las preguntas que me hacen. Y Perfecto. entonces, cuando las preguntas que me hiciste llevaron a que me refiriera a eso, porque no me interesa en ningún momento ignorar. Yo fui anotándola aquí con rayita. Sí. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Con rayita la fui anotando ahí cada vez que mencionaba uno. A ver. No, muy bien, pero es correcto. Pero Sí. yo estaba respondiéndote a ti, porque Muy no bien. evado mi respuesta, tampoco soy indiferente a las figuras. No. Porque yo puedo criticar a Luis cierto. Abinader o a cualquier otro sujeto de la Usted es un hombre oposición, respetuoso. pero con el debido respeto, exactamente. Cierto. Porque ellos me merecen respeto. Me Y consta. nosotros no somos enemigos. En esta coyuntura somos adversarios. Pero en el PRM, como en otros partidos de oposición, hay mucha gente valiosa. Así es que esa es la razón nada más. 18 veces ahora, arquitecto. Arquitecto, Sí, está bien. con relación, arquitecto, al informe de la Organización de Estados Americanos y de Uniones y el proceso electoral, la confianza de la Junta Central Electoral de cara al pueblo, ¿cuál es su perspectiva sobre esto? Bueno, lo que ha quedado demostrado es que todo lo que se montó en contra del PLD a raíz del colapso de las elecciones del 16 de febrero fue una gran mentira. Nosotros como partido estábamos muy, pero muy interesados en que la OEA diera ese informe técnico de lo acontecido el día 15 y 16 de febrero. Y ya quedó demostrado que ni el gobierno ni el PLD tuvieron nada que ver con lo que pasó. Y por otro lado, todo el montaje que se hizo manipulando a una buena parte de la juventud que con buenas intenciones, con preocupaciones legítimas, se expresó en las plazas públicas. Hoy en día esos jóvenes se ven desengañados por todo el argumento que se montó. Fíjense que en el día de hoy, Inver Brugal, una de las jueces, de los miembros del Pleno de la Junta Central Electoral, escribió un artículo en uno de los diarios nacionales, precisamente hablando sobre lo acontecido en esa coyuntura, con un nivel de indignación que uno puede ver en sus palabras, que es lo que muestra hoy en día que ese informe generó toda una bruma de mentiras o desmontó toda una bruma de mentiras que había montado la oposición. Así es que el PLD lo que espera ahora, a partir de este informe, es que primero se profundice más sobre los responsables técnicos. El informe imputa la responsabilidad directa a la Dirección de Informática de la Junta Central Electoral. Eso hay que profundizarlo más. Porque ya estamos claros que el informe de la OEA, si es cierto que llegó ya a determinar las razones del colapso de las elecciones y el ente más responsable,
no es cierto, no es menos cierto que no llegó al nivel de si detrás de esos entes técnicos podía haber voluntades. Y precisamente ahora lo que corresponde es hacer la profundización que ya no le toca a la OEA, sino a la Junta Central Electoral, como lo ha dicho su presidente, para tomar las medidas del lugar. Bien, Sagrario Gómez. Sí, arquitecto, en este proceso recién pasado, la abstención fue bastante alta y tenemos la situación de la pandemia. Este proceso que ya tiene fecha, ¿no se vería también afectado por un alto nivel de abstención o cómo ustedes lo están manejando en términos políticos? ¿Te refieres a la convocatoria para el 5 de la correctamente, sí, correcto. Sí, bueno, resulta, Sagrario, y aquí nosotros debemos, en nuestra condición de políticos, de miembros del comité político del PLD, ser muy cautos en el sentido de que los especialistas todavía no están en condiciones de proyectar una situación, digamos, fiable para el mes de mayo y mes de junio. Entonces, sí es cierto que la Junta Central Electoral ya estaba en la obligación de fijar la nueva programación de las elecciones. No es menos cierto que todos los dominicanos aún tenemos un grado de incertidumbre en la manera en que el gobierno dominicano está manejando la pandemia aquí en nuestro territorio. Hemos visto que el nivel de control cada día es mayor. Hoy el presidente puso ya en funcionamiento un centro de comando, de monitoreo, de inteligencia, de ciberseguridad, que va todavía a generar mayores capacidades de manejo de la crisis. Si seguimos como vamos en el manejo de la pandemia, si el pueblo dominicano sigue cada vez más disciplinándose, entonces tenemos la expectativa de que para el mes a finales de junio y a principios de julio tendremos las condiciones para las elecciones. Ahora bien, esas condiciones no van a ser normales, no van a ser las ordinarias. Para esas votaciones será necesario establecer un protocolo especial en el contexto de la pandemia que reduzca los riesgos de contagio comunitario de los votantes. Así es que podría ser o no podría ser, es seguro que el factor pandemia va a afectar la concurrencia. Ahora, lo que tenemos que garantizar es que no afecte la legitimidad de las elecciones. Es decir, que se realicen y que sean legítimas, no solamente legales, sino legítimas. Y para eso tenemos que estar haciendo el trabajo que ahora estamos haciendo. Gracias, arquitecto Andrés Navarro, por su comparecencia. Muy amable. Muchísimas gracias a todo el equipo del Patrón de la Tarde. Un placer. Vamos a la pausa. Placer, arquitecto. Vámonos. Juan.